Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Fijaos que tengo aquí. Este es mi WhatsApp, que no hace falta ya directamente ninguna aplicación para abrirlo. Es un nuevo WhatsApp, una nueva versión de WhatsApp que ha aparecido. Evidentemente no es el WhatsApp oficial, pero el amigo Joao lo ha adaptado, el amigo Portu lo ha adaptado para que podamos incluso utilizar el WhatsApp prácticamente de forma completa. Mirad, aquí puedo volver atrás, aquí tengo todo un montón de chats que puedo elegir. A ver, ¿a quién voy? Pues bueno, a mi segunda línea, a Víctor 2, le puedo enviar un mensaje, hola, ¿qué tal? Sin necesidad de ningún texto previo ni nada, y vamos a enviarlo. Y aquí me ha llegado a mi otra línea, vamos a mandarle un mensaje de voz. Ahora me pedirá si quiero... A ver. Ah, no, ya puedo hablar con el micro. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Esto es una nota de prueba. Fijaos qué bien que va. Tachan. Y aquí me llega... Ah, no, ya puedo hablar con el micro. Y yo le puedo responder al amigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y esto es con mi mismo número... Con el mismo número que tenía, porque fijaos que aquí he recibido la nota de voz, aquí también la he recibido. Y yo le puedo responder al amigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿De acuerdo? Puedo hacer llamadas de WhatsApp, como no. Vamos a darle aquí al telefonito. Claro, es pequeño. ¿Llamar? Sí, vamos a llamar. Aquí me está llamando, vamos a contestar. Hola, hola. Bueno, ahora se retroalimentan. Vamos a colgar porque se puede mantener una llamada perfectamente. Lo que pasa es que no sé qué pasa cuando la otra persona me llama. Vamos a ver qué pasa. Lo de las notificaciones no lo tengo muy claro, ¿eh? No sé si acaban de funcionar. Bueno, aquí ahora me está vibrando constantemente. Me está vibrando, llamada entrante, no la puedo ver. ¿Contestar? Sí, pero voy a contestar. No, no podemos. ¿Vale? Nos vamos a ir de aquí y... Ahora me sigue vibrando, ¿eh? Alguien me está llamando. Llamada entrante de WhatsApp. No puedo ver quién me llama. Pero me voy a WhatsApp y toca para volver a la llamada. Vamos a la llamada. Mira, ya lo vemos. Es Víctor 2. Desplaza hacia arriba y ya hemos respondido. ¿Vale? Tarda un poco, ¿de acuerdo? Pero cuando el reloj nos empieza a vibrar, tenemos que ver qué notificación nos ha llegado, quién nos está llamando, y entonces tenemos que ir a WhatsApp. Es muy fácil porque no hace falta que vayamos a ningún sitio, si quizá lo tenemos aquí abierto. ¿De acuerdo? Acordaos que este símbolo de aquí arriba es para ir a las aplicaciones abiertas. Pues bueno, pues que si lo tenemos abierto porque lo hemos usado hace poco, pues ya lo podemos utilizar. ¿Lo veis? Es súper fácil. ¿Y cómo hemos conseguido esto? Bueno, pues eso es un colega, porque dicen que últimamente WhatsApp está abriéndose. No WhatsApp, no. Google está abriendo la posibilidad a que otros desarrolladores hagan más aplicaciones para Wear OS. Bueno, pues vamos a ver si es verdad, pero de momento el amigo Joao ya ha adaptado este WhatsApp, que como podéis ver es plenamente funcional, y no solo es funcional, sino que además se ve bien y se ve todo, no se ve todo como si estuviese ampliado y sin ninguna aplicación necesaria para abrir el WhatsApp, porque ya no se nos cierra cuando lo abrimos, y eso está muy bien. Vamos a enseñarte cómo se instala, y cuidado, porque hay unas cuantas cosas que hay que advertir, hay unas cuantas cosas que se tienen que decir y explicar, porque si no las sabes te puedes quedar con el reloj un poco lelo y vas a tener muchos problemas para restablecerlo, ¿vale? En primer lugar, lo que te voy a decir antes de enseñarte nada: deshabilita el PIN de seguridad de tu reloj, ya sea el Samsung Galaxy Watch 4, Watch 5, TicWatch Pro 3, Oppo Watch, el que sea con sistema operativo Wear OS, porque este WhatsApp solo es para sistema operativo Wear OS, ¿vale? En primer lugar, deshabilita el PIN, porque si no vas a poder tener un problema. Especialmente si tu reloj es con 4G. Si tu reloj es LTE, 4G, que es lo mismo, deshabilítalo. Y luego seguimos. Vamos a ver cómo se instala, porque también hay unas cuantas cosas que decir. Vamos a ver cómo se instala WhatsApp completo, funcional, instalar y listo, sin necesidad de otra aplicación para abrirlo,
en el reloj con Wear OS? Bueno, pues en primer lugar, vamos a hacerlo así un poco más. Si no le deshabilitas el pin, te puede pasar que se te reduzca tanto la densidad de píxeles de la pantalla, pero bueno, que en principio no tendría que pasar. Vale. Si tu reloj es 4G, quizá vamos a tener que hacer una serie de operaciones. Si tu reloj es Bluetooth y no tiene 4G, no creo que haga falta. Pero bueno, lo primero que tienes que hacer es, si tú tenías otra de las versiones estas que circulan de WhatsApp, tienes que desinstalarla. Sostienes pulsando y desinstalas. Te va a decir si quieres mantener no sé cuántos datos de aplicaciones. Le tienes que decir que no. No mantengamos, ¿vale? Entonces ya se nos va a desaparecer el WhatsApp que tuviésemos instalado. Otra cosa, lo que tienes que hacer también es, por ejemplo, te vas al grupo de Telegram Todo Smartwatch, que te vas a encontrar aquí el mensaje fijado. Si vienes a los mensajes anclados, vas a tener aquí el WhatsApp para descargar y para ponerlo en el reloj. Aquí te dice instalar como de costumbre con Book Jagger. Ahora te explicaré lo que es. No es necesario cambiar el DPI. Yo creo que sí, en los relojes con 4G sí, y en este caso vamos a mostrar cómo se hace en un reloj 4G. Si el tuyo no es 4G, pues probablemente este paso lo vamos a saltar. No es necesario otras aplicaciones para abrir WhatsApp. Perfecto. Pues te lo descargas. Y una vez descargado tienes que saber dónde está, ¿vale? Entonces nosotros vamos a ver que en la carpeta de descargas tenemos este WhatsApp, que fíjate que el amigo Joao, supongo, que ha cambiado el color del icono, ¿vale? Perfecto, bueno, pues eso no es ningún problema. Entonces nos tenemos que ir a Amazon, no. Nos tenemos que ir a buscar la aplicación. Si no la tienes, la puedes descargar directamente de Google Play Store. Es una aplicación que se llama Book Jagger. Aquí, así se puede ver. ¿Lo veis? Book Jagger o Manolito para los amigos. Vamos a abrir la aplicación Book Jagger. Mira, resulta que la tenía abierta. Bueno. Y aquí, nos vamos aquí a la parte del medio, ¿vale? Nos vamos aquí a la parte del medio, que es la interesante. Tiene varias partes. Aquí, ¿veis? Packages, no sé qué. Bueno, pues nos vamos aquí a Packages. Y entonces le tenemos que dar vamos a tener que hacer varias cosas. Vamos a borrar las notificaciones que nos están entrando, porque aquí estamos haciéndolo todo en tiempo real. Vale, que lo sepas. Nosotros nos vamos a tener que ir aquí, porque ya lo tengo hecho, pero nos vamos a tener que ir a la configuración del reloj. En la configuración del reloj nos vamos, esto, hacer ver que no está, Nos tendremos que hacer despertar estas opciones de desarrollador que de fábrica pues vienen ocultas. Vamos a darle acerca del reloj y en nuestro caso le tendremos que ir a buscar la información del software del reloj y tendremos que buscar la versión de software, ¿vale? En otros relojes se llama de otra manera, pero la versión de software, que es la importante, le vamos a tener que dar unas cuantas veces y pone se ha activado el modo desarrollador. Eso es lo que queremos, vale. Pues vamos a salir, vamos a volver a entrar a la configuración y vamos a ir a las opciones de desarrollador. En las opciones de desarrollador vamos a tener que marcar algunas cosas. Perdonad porque yo ya las tenía marcadas y entonces lo que voy a hacer es desmarcarlas. Vamos a entrar a las opciones de desarrollador y en las opciones de desarrollador tenemos que venir hasta depuración ADB. En depuración ADB activamos. ¿Seguro? Claro que sí. Y entonces venimos a depurar con Wi-Fi. Depurar con Wi-Fi es lo que nos va a decir cuál es nuestra dirección IP, que es la que vamos a necesitar para conectarnos. ¡Ay, mira! No se ha salido. Que es la que vamos a necesitar para conectarnos al reloj. Tendremos que ir a buscar este numerito de abajo. 192, 100... ¡Ay! Perdón. A ver, que salga otra vez. Bueno, ya os lo digo. 192... 168, en mi caso, 192, 168, bueno, 088, pero en tu caso va a ser otro número, fijaos, aquí ya lo volvemos a tener. El 5555, esto Book Jagger ya lo lleva puesto, así que vamos a olvidarnos, es el puerto a través del cual se comunica con el reloj con el teléfono. En mi caso vamos a tener que poner esta dirección, 192, 168, 088. Vale, pues vamos aquí.
y le damos a este icono de un enchufe. Eso quiere decir conectarse. ¿De acuerdo? Pues vamos a conectarnos. En mi caso, yo ya lo tenía puesto, 192, tenemos que ponerlo aquí y connect. Permitir no sé qué, no sé cuántos. Aquí vamos a tener que decirle always. Always from this computer, para que así siempre se nos conecte y ya no nos lo vuelva a preguntar. Vale, ya podemos salir. Y aquí nos dice que ya está conectado. ¿Por qué sabemos que está conectado? Porque nos pone aquí Project Tool 192, 168, 088. Dices, ah, mira, pues ya está conectado. Perfecto. Además, si salimos de aquí, ¡ay! Publicidad. Y nos volvemos aquí otra vez a Packages, veremos que tenemos toda esta lista que antes no estaba, que son los programas, las aplicaciones que hay instaladas en el reloj, ¿vale? Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadirle una más. Le vamos a añadir una más y lo vamos a hacer, hablando de más, pues dándole a este icono de más, porque es añadir. Y entonces nos dirá, instalar nueva APK. APK es el formato de archivo de instalación. Pues como en el Windows tenemos los exe, que le das al exe y se instala, pues aquí es lo mismo. Vamos a buscar una APK. Seleccionar APK, archivo APK. Vamos a seleccionar un archivo APK. Nosotros nos hemos descargado este último, que es hoy mismo, a las 6:10 de la tarde, pues hace un momentito, este WhatsApp 22, 22, 24, 27, que es el que tenemos ahora mismo puesto en el canal de Telegram, en todo Smartwatch, en los mensajes anclados. Pues le damos aquí y ya se estará instalando. Hay que tener paciencia, porque tarda un ratito. Es un archivo que pesa unos cuantos megas y para trasladarle pesa 43 megas. Y para trasladarlo esto al reloj, pues vamos a tener que estar pues un ratito. Pues es quizá darle un minuto, dos, bueno, depende de cómo, no sé, de lo congestionada que esté la red de tu casa. Pero, ¿sabes? Porque eso es importante, no lo he dicho todavía, pero el reloj y el teléfono tienen que estar conectados a la misma red Wi-Fi. Bueno, eso es de sentido común, pero por si acaso yo lo digo. Si no logras conectarte, porque le pones aquí la dirección IP y no se te conecta, es porque primero tenemos que tener el Wi-Fi activado en el reloj. Mira, ya está instalado. Tenemos que tener, que se me olvidaba, tenemos que tener el Wi-Fi instalado activado en el reloj. Conectarnos a la red Wi-Fi de casa, o a la del trabajo, o a la que sea. Mejor a la de casa, no te busques problemas. Y el teléfono también, en la misma red Wi-Fi, para que se puedan ver entre ellos. Y entonces le pones esta dirección IP y ya se habrán conectado. Y entonces le damos al más, seleccionamos la APK que ya nos habremos descargado del grupo de Telegram y entonces la seleccionamos y se nos va a instalar. Y cuando nos dice Package Installed, aquí, ya nos podemos prácticamente, no del todo, casi olvidar de Bookjagger y vamos a ver aquí si tenemos algo. Pues sí, tenemos WhatsApp y lo abrimos y ahora nos vendrán las pantallas iniciales. Bueno, te damos la bienvenida a WhatsApp, le das a la flechita y nos sale esto. Y yo antes he hecho la prueba para poderoslo explicar. Digo, ¿se me ha quedado aquí colgado? ¿Esto se me ha quedado aquí colgado? No se queda colgado. Esto no es ninguna pantalla de espera. Esto es que tienes que bajar. Te damos la bienvenida a WhatsApp, bla, 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 a aceptar y continuar. ¡Hombre! Vale, pero ¿qué pasa? Pues que las personas que tienen un reloj con capacidades celulares, es decir, con 4G, aunque no tengas activado el 4G, WhatsApp va a reconocer que esto es un dispositivo que tiene capacidad de tener línea propia y por lo tanto se va a poner así con la pantalla de oye, ¿cuál es el número de teléfono? Porque tú tienes capacidad de tener un número de teléfono, ¿no? Pues no, esto no nos interesa. Entonces nos interesa que aquí nos salga un código QR para conectarlos como si fuera pues un ordenador, como si fuera una tablet, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si te sale esto? De ingresa tu número de teléfono. No os preocupéis, hay una forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Y esto viene cuando aquí hay que cambiarle la densidad de píxeles. Hay que hacer la pantalla más pequeña para que no parezca un teléfono, sino que parezca otra cosa, ¿vale? Otro tipo de aparato. No sabemos por qué, pero se ha descubierto. Creo que fue Brau quien lo descubrió, o el Jedi. Un saludo para ellos.
que si bajabas la densidad se podía conseguir esto. Vale, pues fijaos que he hecho. Estábamos aquí y nos hemos venido a este otro apartado, que es el icono del más a la izquierda, donde pone Commands. ¿Vale? Donde pone Commands, aquí venimos a este simbolito de aquí abajo, que es para introducirle un comando. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que introducirle el siguiente comando. WM Density y lo vamos a poner a 75. Normalmente pues está a 300 y pico, pero lo vamos a poner a 75 y le vamos a dar a este enviar. Y una vez hemos puesto la densidad a 75, fijaos que abrimos y vamos a ir a las aplicaciones. Hola, chicos. Ahora se estaba cambiando, ¿vale? Y fijaos que tenemos unos iconitos muy pequeños, ¿vale? ¿Por qué os digo que desactivéis el PIN? Porque si por casualidad resulta que os quitáis el reloj, o si por cualquier cosa el reloj os pide el PIN, la pantalla va a tener los numeritos tan pequeños que no vais a poder poner el PIN. No va a haber manera. Entonces, primero, no os quitéis el reloj para hacer esta operación. Porque si os quitáis el reloj, muchos relojes, a la que te quitas el reloj, detecta que te lo has quitado y que, bueno, quizá te lo han robado y se ponen en la pantalla para poner el PIN. Vale, pues no lo hagáis. ¿Vale? Si no queréis desactivar el PIN, no os quitéis el reloj por el amor de Dios porque vais a tener muchos problemas. Vale, entonces, vemos que el icono, hasta ahí sí que llegamos, está aquí abajo. Le damos al icono, perdón, no habíamos salido. Vamos a salir, vamos a volver a darle ahora. Ahora hemos entrado otra vez, aquí le damos a aceptar y continuar, y ahora sí, uy, vincula este dispositivo a tu teléfono, vale, ya nos ha aparecido el multidispositivo, pero ¿qué pasa? Aquí va a haber mucha gente que si no lo cuento me van a inundar a comentarios de oye, que a mí no me sale el código QR, que a mí no me sale, bueno, tranquilos, eso quiere decir que sin salir de WhatsApp vamos a tener que devolver el reloj a su densidad de píxeles original. Y entonces le tenemos que poner WM Density Reset. Y si ponemos esto, fijaos que ya se ha colocado bien. Y cuando se coloca bien, ya nos deja bajar, bajar, bajar. Aquí tenemos el QR. Y esto es como cuando utilizamos WhatsApp Web, que venimos aquí, le damos a dispositivos vinculados, que voy a tener que cerrar esta sesión antigua, ¿vale? Le vamos a dar a dispositivos vinculados para vincular nuevo dispositivo y tan solo hay que leer el código QR para iniciar sesión. Y ya está, y el teléfono lo dejamos aquí a un lado y aquí va a empezar a cargar tus chats. Y a partir de aquí es como cuando nos activamos lo que se conoce como WhatsApp Web o lo que activamos cuando tenemos WhatsApp en una tablet o en un ordenador o lo que sea, porque también está la aplicación para Mac, también está la aplicación para Windows. Pues desde ahora ya alguien, que es Joao, un saludo para Joao, mi amigo Portu, ya se ha adaptado una versión que no es oficial, pero que la tenemos para que pueda cargarse en relojes, ¿de acuerdo? Tenéis el archivo APK en todo smartwatch, que es el canal de Telegram. Y entonces aquí también va a tardar un buen rato, va a tardar un buen rato en cargar los chats. Creo que no me he olvidado nada. Creo que ya he dado todas las indicaciones y todas las advertencias. Seguramente la mayoría de vosotros a partir de aquí ya vais a decir, no, esto ya lo tengo y os vais a pirar. Pero bueno, ya podéis ir. Pero si me hacéis un poquito de compañía hasta el final, os voy a demostrar cómo funciona todo. Fijaos, ya tengo aquí WhatsApp puesto. Y ya tengo aquí todos los chats, los estados, las llamadas. Puedo iniciar un nuevo chat. Esto no lo he probado. A ver, ¿qué contactos me aparecen? Pero si no va a tener acceso a los contactos, ¿verdad? Bueno, supongo que luego habrá que entrar por detrás a la configuración, a aplicaciones, a permisos y darle todos los permisos, porque veo que aquí no salen los contactos. Ah, sí, salen los contactos. Fijaos que... Ah, sí. Sí, perfecto. Vale, pues sí. Aquí salen todos los contactos. Ah, mira, y además es sensible
tengo tantos contactos que tengo 1900 contactos que no voy a darle a todo. Mejor vamos a hacer la búsqueda y ya está. Y fijaos que aquí si das para atrás, te vuelve atrás, no se te cierra la aplicación, que esto también es bueno. ¿Ok? Pues nada, ya tenemos aquí los chats, tenemos todo, podemos buscar la persona, podemos hacer esto de los ajustes, incluso podemos hacer grupos, mensajes destacados, podemos hacerlo todo y entonces ya podemos incluso pues ir a los chats y enviar el mensaje con el contenido que queramos. A ver, incluso no, con emojis veo que no admite otros teclados, solo vamos a poder enviar texto, porque los emojis veo que no me funcionan y aquí abriendo tendrían que salir otras opciones de teclado, pero no aparecen. Bueno, no pasa nada. Y podemos adjuntar. ¿Permitir que WhatsApp grabe audio? Sí, esto es la primera vez, pues sí. ¿Permitir que tenga acceso a las fotos? Sí, le vamos a tener que permitir todo. ¿De acuerdo? ¿Y aquí qué? Vamos a permitir grabar. Hola, ¿qué tal? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo que me falla un poco, fíjate, ya ha llegado el mensaje de voz de Víctor Endrino. Hola, ¿qué tal? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vale, manda un besito. Y aquí voy a recibir el... Espérate, ¿lo he mandado? Sí, lo he mandado. ¿Tendría que recibirlo? Oh, no lo he recibido. Ah, escribiendo en línea. Ah, ya me ha llegado. Bueno, a ver, tarda unos segundos, no pasa nada. Vale. El único problema que detecto aquí es con las notificaciones. Porque si yo estoy ahí con las notificaciones y me mandan un mensaje, alguien me manda un mensaje, me vibra, me sale el mensaje de Víctor 2, lo borro, tengo un segundo mensaje que es el que me ha dado el WhatsApp, ¿veis? Lo tengo duplicado. Entran las notificaciones duplicadas. No pasa nada. Vamos a hacer pruebas a desactivar una de las dos. No sabría cómo, tendré que investigar un poco, pero creo que no es nada más. Si tienes una nota de voz, no la vas a poder escuchar directamente. Es lo mismo que con antes cuando te he contado lo de la llamada. Te manda una nota de voz. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? 1, 2, 3, 1, 2, 3. La nota de voz. Tú recibes la notificación, pero no te deja entrar a WhatsApp. Es que solo faltaría, ¿eh? ¿Veis? Víctor 2, notificación, nada. Tenemos que ir. Recordad que WhatsApp podría ser que lo tuviéramos abierto, más fácil. Esto es un atajo. Y aquí tenemos los nuevos mensajes que me había salido aquello. ¿De acuerdo? Nada, pues ya lo tenemos. Este es... No, sí, vídeos y fotos no vamos a poder... No sé si vamos a poder... Bueno, fotos quizás sí. Alguna de las que tengamos por aquí. Pero vamos, esto es lo que tenemos y así funciona el WhatsApp de instalar y listo que puedes encontrar en nuestro grupo de Telegram. Hasta la próxima. Adiós.